¿Alguna vez has sentido que el mundo de la economía es un lenguaje secreto solo para expertos? Quizás escuchas hablar de inflación, tasas de interés, PIB o recesión en las noticias, pero no terminas de entender cómo todo eso afecta realmente tu vida. Te prometo algo desde ahora, no necesitas ser economista para entender la economía. Solo necesitas que te lo expliquen como debería hacerse siempre, con claridad, con ejemplos reales y sin tecnicismos innecesarios. Porque sí, la economía suena a veces como un mundo lejano, lleno de cifras, gráficos, debates académicos y palabras complicadas. Pero en realidad, la economía está en todas partes, cuando decides si ahorrar o gastar, cuando notas que los precios suben en el supermercado, cuando buscas trabajo o incluso cuando piensas en tu jubilación. Todo eso, sin excepción, está atravesado por reglas económicas, aunque nadie te las haya enseñado de forma sencilla. Y quizás ahí está el problema. Nos enseñaron matemáticas, historia, literatura, pero muy pocos aprendimos cómo funciona el dinero, el crédito, el valor de nuestro tiempo o el porqué de las crisis económicas. Nos enfrentamos a conceptos complejos sin herramientas claras. Y eso genera frustración, desinterés, o peor aún, que otros decidan por nosotros sin que lo notemos. Pero, ¿y si pudieras mirar la economía desde otra perspectiva? No como algo técnico o ajeno, sino como una especie de manual oculto que explica cómo se mueve el mundo. Porque la economía no es solo dinero, es comportamiento humano, es decisiones, es política, es psicología, es, en realidad, una forma de entender por qué las cosas pasan como pasan. En este vídeo, vamos a desmontar los mitos y te mostraré paso a paso cómo entender la economía sin ser economista. No necesitas fórmulas, ni estudiar años, ni leer tratados interminables. Lo que necesitas es una nueva forma de mirar, más práctica, más cotidiana, más conectada contigo. ¿Sabías, por ejemplo, que cuando sube el precio del pan o de la gasolina no siempre es culpa del gobierno? ¿O que cuando bajan los tipos de interés es más barato pedir préstamos pero también más difícil ahorrar? ¿O que una crisis económica no significa siempre que todo esté perdido, sino que a veces es el comienzo de una transformación? La economía no es solo cosa de bancos centrales, ministros o gurús financieros. Es también tuya. Porque todo lo que haces con tu dinero, tu tiempo y tus decisiones es parte de ese gran sistema. Y cuanto más entiendas cómo funciona, más poder tendrás para tomar decisiones conscientes y evitar que te engañen. Así que hoy comenzamos un viaje. Un viaje para descubrir que la economía no es un monstruo difícil ni aburrido. Es, en realidad, una herramienta para entender mejor el mundo en el que vives. Y créeme, una vez la entiendas, no volverás a mirar las noticias de la misma manera. Vamos a empezar por uno de los conceptos que más se repite en la economía cotidiana, la inflación. Lo habrás oído cientos de veces, pero ¿qué significa realmente? Imagina que hoy compras una barra de pan por €1. Si el año que viene esa misma barra cuesta €1,20, entonces ha habido una inflación del 20%. Es decir, con el mismo dinero compras menos cosas. Pero la inflación no es solo una subida de precios al azar. Es un reflejo de desequilibrios más profundos en la economía. Exceso de dinero circulando, escasez de productos, conflictos globales, decisiones políticas. Cuando hay mucha inflación, tu salario real baja, aunque cobres lo mismo. Por eso muchas personas sienten que trabajan igual o más, pero cada vez les alcanza para menos. Ese es el poder silencioso de la inflación, te empobrece sin que lo notes al instante. Por eso los bancos centrales, como el BCE en Europa o la Reserva Federal en Estados Unidos, intentan controlarla subiendo o bajando los tipos de interés. ¿Y qué son los tipos de interés? Básicamente, es el precio del dinero. Si los tipos suben, pedir un préstamo o una hipoteca es más caro. Pero también es mejor para los ahorradores, porque les pagan más por su dinero guardado en el banco. Cuando bajan, lo contrario ocurre, más gente puede endeudarse, pero el ahorro pierde valor. Así se estimula o frena la economía. Ahora bien, ¿cómo se decide cuánto suben o bajan esos tipos? No es azar. Se analiza el crecimiento económico, la inflación y el empleo.
Si hay mucha inflación, el Banco Central sube los tipos para enfriar el consumo. Si hay desempleo o recesión, los baja para estimular la actividad. Es como un termostato, regula la temperatura de la economía. Y aquí entra otro concepto clave: oferta y demanda. ¿Recuerdas la pandemia? De repente, había mucha demanda de mascarillas y poca oferta. ¿Qué pasó? Subieron los precios. Así de simple. La oferta y la demanda son las fuerzas básicas del mercado. Cuando algo escasea y todos lo quieren, su precio sube. Cuando sobra y nadie lo necesita, baja. Este principio no solo se aplica a productos, también a servicios, vivienda, trabajo. Si hay mucha gente buscando empleo y pocos puestos disponibles, los salarios bajan. Si pasa lo contrario, suben. Por eso a veces se habla del mercado laboral, como si fuera un mercado más. Está regido por esas mismas leyes invisibles que mueven todo lo que compramos o vendemos. Y no podemos dejar de hablar del PIB, o Producto Interior Bruto. Se menciona siempre en las noticias, pero suena lejano. En realidad, el PIB es simplemente la suma de todo lo que un país produce en un año: bienes, servicios, actividad económica. Si crece, significa que el país está generando más riqueza. Si cae, hay problemas. Pero ojo, que el PIB suba no siempre significa que las personas estén mejor. Puede crecer por muchos motivos: aumento de exportaciones, construcción, deuda pública, y sin embargo, la gente puede seguir pasándola mal. Por eso ahora se habla también de PIB per cápita, es decir, dividido por persona, y de índices de bienestar, para tener una imagen más real. Ahora bien, todo esto no sirve de mucho si no entiendes cómo se conecta contigo. Así que pongámoslo en ejemplos concretos. Digamos que estás en el supermercado y notas que todo ha subido. La leche, el arroz, la fruta. No es casualidad. Puede que haya sequías en países productores, conflictos que cortan rutas comerciales o simplemente que la energía está más cara y todo cuesta más transportarlo. Esos detalles geopolíticos que parecen lejanos se traducen en algo muy real: lo que pagas cada semana. O imagina que decides comprar un piso. Vas al banco, pero te dicen que los intereses están muy altos y la hipoteca te sale por cientos de euros más cada mes. Eso no lo decide tu banco, lo marca el Banco Central Europeo, que trata de contener la inflación. Y tú, sin quererlo, formas parte de ese gran tablero económico. O incluso, piénsalo así: si los precios suben, tus ahorros en el banco pierden valor con el tiempo. Es como si el dinero se encogiera. Por eso, cada vez más gente busca aprender sobre inversión, aunque sea en términos básicos. No para ser millonarios, sino para que sus ahorros no se disuelvan como agua entre los dedos. La economía está en tus decisiones diarias. En el café que decides no comprar. En el gasto que pospones. En el trabajo que eliges aceptar. En la forma en que votas en elecciones. Todo tiene un componente económico, aunque no te lo digan así. Por eso, entender la economía no es solo útil. Es necesario. Es la diferencia entre navegar el sistema o ser arrastrado por él sin saber por qué.